Hola amigos de YouTube, aquí les habla el Pacolol Martínez en un nuevo video en el que les traigo mi creepypasta como lo había prometido hace un tiempo, pero antes les diré de una vez antes de que muchos idiotas empiecen a decir que esta creepypasta es suya, pues les digo que esta creepypasta es mía. Y solo mía, yo la escribí y la edité con mi asistente Esteban 19071 y antes de que escuchen la creepypasta les diré que esta creepypasta de Hora de Aventura no tiene nada que ver con la serie. Esta creepypasta trata de un chico que trata de sobrevivir en un mundo que se desmorona poco a poco y pasando todo esto aquí les va la creepypasta. Oye, ¿qué te pasa? Dijiste que yo diría esa misma frase. Ay, perdón, se me pasó, me ganó la emoción. Muy bien, ahora que la niña paró de llorar. Aquí les va la creepypasta. ¿Cómo? ¿Que una niña? Ahora te partiré la cara, maldito. Ya, para de estar lloriqueando. Ahí otra vez lo hice. Bueno, presentará, hijo de puta. Ok, pero estos serán tus últimos minutos. La historia de Clayton. Capítulo 1. Las sirenas y los desastres comienzan. Hola, mi nombre es Clayton. Y esta es la historia de mi dura vida, no sé cómo o por qué, pero estoy en una especie de calabozo colgado de una pierna en el aire. Recordar me duele, mi brazo me sangra de una manera muy rápida, mi cuerpo me duele y no sé por qué y todavía me acuerdo de cómo llegué aquí. Tenía solo 6 años cuando mi vida se tornó gris, puesto que mi madre había muerto en un accidente de automóvil. Su último regalo para mí fue una camisa con gorro de color celeste y blanco en el gorro. Todavía sigo usándola, pero con una playera de manga larga color gris con rayas azul marino, pero la verdadera historia comienza en 9 años después. Comencemos. Ahora tengo 15 años, voy en primero de bachillerato, soy el mejor en la escuela y en mis clases extra de karate y esgrima, pero en lo único en lo que fallo es que nunca puedo hablar con una chica sin tartamudear o arruinarlo todo. Mi papá es un arquitecto muy habilidoso y bueno en el diseño de edificios, me siento muy orgulloso de él pues siempre fue muy bueno conmigo y con todos, pero todo cambió después de ese día. Todo era normal. Yo acababa de llegar de la escuela y como mi padre salía del trabajo hasta las 4 de la tarde y eran las 3:30 de la tarde, solo tenía que esperar media hora para su llegada, y como no tenía nada que hacer hice lo que cualquier adolescente de mi edad haría. Me puse a ver la tele, mi padre acababa de llegar y yo veía la tele y de repente le pregunto, papá, ¿por qué tan temprano? Y mi papá con una cara de preocupación tomó el control y me dijo, mira, oh, Dios mío, en las noticias decían que los países de todo el mundo cortaron todas las alianzas con otros países y que se preparan para una guerra. Mi padre al escuchar la noticia puso cara de horror y empezó a hacer pedidos extraños a muchas tiendas. Yo al verlo así supe al instante que nada estaba bien y todavía recuerdo la fecha, era el 20 de septiembre. Al día siguiente encontré a mi papá construyendo algo grande en el sótano y lo tomé de sorpresa y le dije, papá, ¿qué estás haciendo? Él me respondió, hijo, estoy construyendo un búnker para sobrevivir este mal tiempo. ¿Y para qué necesitamos esto? Le contesté y él agregó, es que esta no será cualquier guerra, esta será una guerra nuclear, las bombas serán tan fuertes que acabarían con el mundo, por eso lo construyó. ¿Ya entendiste, hijo? Sí, creo que sí, papá, le repliqué. Hemos pasado al menos unas 2 o 3 horas y hemos terminado el búnker. No sabía que en tan poco tiempo terminaríamos este búnker, pero lo hicimos. Mi papá me explicó que hay al menos 10 capas de protección que impedirán que la explosión de las bombas no nos afecten. Ese día era el 21 de septiembre. Era el día 22 de septiembre y creo que eran las 4:45 am y estábamos afuera del supermercado. Mi padre estaba bebiendo una taza de café. Me he despertado en la parte trasera de la camioneta, me levanto y le pregunto a mi papá, papá, ¿qué hacemos aquí? Mi papá voltea y me dice, hijo, qué bien que has despertado, lo que hacemos aquí es que tenemos que comprar provisiones para el búnker, porque cuando estemos en el búnker permaneceremos allí durante mucho tiempo. Entonces después de 10 minutos abrieron las puertas y mi papá y muchas personas entraron a la carrera. Los rostros de todas las personas eran de desesperación y mi padre llenaba más de 2 carritos y al instante supe que él no podrá con ellos solo, así que tomé un carrito y empecé a llenarlo con toda la comida enlatada que pude, pero había mucha gente, pero lo logré. Terminé de llenar el carrito y me encontré con mi padre y al encontrarme con él, mi papá me sonrió y me dijo, bien hecho, hijo. Pasamos 2 horas en la cola y son las 10 am y por fin hemos salido del supermercado y un hombre con un arma de fuego y nos apunta mientras que dice, dame la comida o disparo, dame la comida, inútil. Entonces he tomado una cadena, la amarro en mi mano y entonces se acerca y me dice, ¿qué haces, niño tonto? Y de pronto le he soltado un golpe con la cadena en mi mano, él ha caído y me dice, maldito, eres un maldito, lo decía mientras buscaba su arma.
Entonces mi papá toma su arma que estaba en el suelo y le apunta y le dice, aléjate de mi hijo y de mí. La persona pone cara de susto y empieza a correr. Yo no podía creer lo que pasó, pensé que no era capaz de hacer ese tipo de cosas solo. Metimos las cosas a la camioneta y de allí al búnker. Lunes 23 de septiembre, mi papá me ha despertado a las 7 am con un tono de cansancio. Le digo, papá, es muy temprano, porque me despiertas y más a estas horas. Él me quita las sábanas y me dice, aunque estemos al borde de una guerra tienes que ir a la escuela. Yo no tengo más opción que hacerlo. Me vestí rápido, desayuné rápido, todo estuvo a la carrera ese día, pero las cosas se pusieron más raras. Ese día son las 7:30 am. Y al llegar al colegio no había nadie en el patio. Mi papá pensó que ya estaban en sus salones y cuando salí del carro cerró la puerta y dijo, hijo, vendré por ti a las 2:30 pm, nos vemos. Yo no sabía qué hacer, no tenía celular, no había nadie y estaba cansado, pero pasó algo extraño. Podía ver sombras entrando a la escuela, podía contar 5, creo que eran de segundo de bachillerato. ¿Qué es eso? Uno de ellos dijo, tomando bombas incendiarias. ¿Cómo quemaremos este lugar? Me sorprendí al escuchar eso, ¿pero qué es eso? Me encontré 2 palos de metal como de 1 metro y me dispuse a sacarlos de allí. A uno de ellos lo empecé a asustar golpeando los palos de metal entre ellos hasta que me vio y empezó a correr hacia la salida, pero antes que gritara le aventé uno de los palos hacia su cabeza. Ha caído inconsciente. Yo nada más empecé a cazar a los demás. A otro lo acorralé y lo empecé a golpear con mis puños hasta que quedó inconsciente. A otro al plantar la bomba le di batalla cuerpo a cuerpo, sorprendiéndolo por la espalda una vez, pero después me dio una patada en el abdomen que me hizo caer hacia atrás. Estaba a punto de pisarme la cabeza, pero le he dado 2 patadas en la cara. Quedó aturdido. Yo aproveché ese tiempo para darle con todo, le di muchos golpes con mi codo en su cabeza y por fin lo derroté, y a los últimos 2 los embosqué. Uno me dijo, maldito, ¿qué le hiciste a los otros? Yo agaché mi cabeza y dije, los eché a donde pertenece la basura. El mismo que me habló corrió hacia mí, di un salto hacia atrás y le di un buen golpe, cayó noqueado, y el último me empezó a intentar golpear. Yo esquivaba cualquier golpe, pero me ha dado un golpe. Ese mismo golpe me empujó hasta la pared. Ya no sabía qué hacer, estaba desesperado, estaba a punto de darme otro golpe, pero le he dado una patada en sus pies y ha caído. Creo que se pegó la cabeza en el proceso en el suelo. Me dijo, ¿quién eres? Yo apunto mi puño a su cara y digo, tu peor pesadilla. Le he dado el golpe y lo he noqueado. Vaya, no sabía que era capaz de eso. Ya pasaron 20 minutos desde esa pelea, todavía me duele la cara por ese golpe, pero al menos pude sacar las bombas incendiarias de la escuela. Estoy caminando a casa, pero antes pasé por una bebida y lo más raro es que pude ver 1 o 2 carros, lo cual es muy raro. No había visto carros desde la noticia de la guerra, es muy raro. Son las 8:29 am. Vaya, no sabía que era mucho lo que caminé, pero he llegado a casa. Veo a mi papá metiendo una caja pesada y extraña al último cuarto del búnker. Lo tomé por sorpresa y le pregunto, papá, ¿qué haces y qué es esa caja? Él solo cerró la puerta y dijo, es algo para protegernos. Yo solo me dirijo hacia mi cuarto y me recuesto en mi cama tranquilo hasta que unos camiones del ejército empezaron a llegar. Eran muchos y detrás de ellos habían 10 tanques o más y varios soldados. Cierro mi ventana y de pronto mi padre acelerado me dice, toma todo lo que necesites y corre al búnker rápido. Supe al instante que algo estaba por pasar y era algo malo. Empecé a llenar mi mochila favorita de color verde con negro con lo siguiente: una botella llena de agua, mi playera de color celeste con gorro blanco, mi playera de manga larga color gris con líneas de color azul, varios pantalones de mezclilla, una libreta de 100 hojas, una caja de 10 lápices, 3 bolígrafos, un paquete de frituras y una foto de mis padres y yo cuando tenía 5 años. Por fin ya había terminado, toda mi mochila está llena, creo que estaba a reventar. Ya estaba bajando las escaleras cuando de pronto unas sirenas empezaron a sonar, los soldados empezaron a ponerse a cubierto y con unas caras de horror empezaron a gritar, ¡ay, ay! Ahí vienen, cúbranse. Después de eso empecé a ver la ventana y podía ver a lo lejos unos aviones peleando entre sí, algunos con la bandera de Corea y otros con la de Estados Unidos. Yo solo veía determinadamente y me preguntaba, ¿qué hacen aquí estos ejércitos? De pronto mi padre me tomó de los hombros y me dijo, vámonos de aquí, ya no es seguro. Nos quedamos un minuto contemplando la batalla entre esos aviones hasta que todos de los aviones de Corea ha soltado un cargamento de 5 bombas, cada uno de unas formas ovaladas. Mi papá me toma del brazo y me arrastra hasta el búnker. Ha cerrado la puerta y me dijo, agáchate y protege tu cabeza. Yo le digo, ¿por qué?
De repente una explosión nos empezó a retumbar los oídos, yo estaba un poco asustado porque todo se sacudió, la energía del búnker se suspendió un par de minutos. Después de que ese sonido acabó supe al instante que nada estaba bien, que todos mis conocidos habían muerto, y que todo iba a cambiar. Habíamos pasado más de un mes en el búnker. Mi papá sacó de uno de los cuartos del búnker un rifle y una gran navaja. A mí me dio una pistola de policía. Mi papá me enseñó a usarla y a recargarla. Después de platicar las posibles cosas que nos encontremos decidimos salir del búnker. Al salir enfrente de la puerta notamos que nuestra casa antigua que estaba sobre el búnker que estaba hecha pedazos junto con los antiguos recuerdos de mi madre, pero después de caminar un poco encontramos a un gato color gris y azul que está recostado e inconsciente sobre un extraño y brillante charco verde que burbujeaba sin parar. Pero lo más extraño fue que ya no habían casas sino un verde y vasto bosque con árboles muy extraños junto con restos de casas. Mi papá toma al gato en sus manos y me dijo, hijo, cúbrenos. Yo saco la pistola de policía de mi bolsillo y empiezo a apuntar hacia nuestras espaldas vigilando que algo o alguien nos ataque por la espalda, lo cual creí poco probable, pero con este tiempo en el que cualquier cosa me podría sorprender. Hemos entrado al búnker con éxito y sin algún problema. Hemos recostado al gato en una cama del búnker. Y esperamos a que despertada. Han pasado aproximadamente 10 minutos y el gato ha despertado y ha dicho: ¿dónde estoy? ¿Quién eres y qué es este lugar? Yo intenté calmarlo pero mis intentos fueron inútiles. El gato se aceleraba y se ponía histérico hasta que uno de sus brazos incrementó su tamaño y los estiró hasta mi cara. Mi papá ha entrado por la puerta con un té y le dijo al gato con un fin de tranquilizarlo: tranquilo, mi nombre es Roberto, y él es mi hijo Clayton. Estás a salvo en nuestro búnker. El gato se tranquilizó y se sentó en la cama, y tomando el té dijo: perdón por lo anterior. Mi nombre es Fenton. Mucho gusto. Yo no podía creer lo que había pasado, pero después que el gato terminó el té yo me acerqué a él y le pregunté: ¿qué te pasó? Pareces muy lastimado. El gato se limpió la boca con su mano y dijo: no lo recuerdo, pero creo que alguien me atacó. Mi papá se acerca y con una voz de curiosidad se acerca y pregunta: ¿quién te pudo atacar? Él se rasca la cabeza y dice: no lo sé, tal vez humanos. Aunque a ser así ya estaría muerto. Oh, tal. ¿Ves alguna criatura grotesca del bosque? Mi papá al escuchar esas palabras, saca un libro y un lapicero y le dijo al gato: ¿podrías describírmelas? Yo salí de la habitación para acomodar todo lo que llevaba en mi mochila y parece que todavía conservo todo lo que saqué de casa hace un mes. Mi padre y el gato han salido y mi papá parecía haber llenado todo el libro con información de cosas en el exterior. Yo simplemente bostezo y mi papá rápidamente me dijo: hijo, prepárate porque mañana iremos a explorar más cerca de la ciudad. ¿Qué me comentó Fenton? Yo le respondí con un ok. A primera hora de la mañana salimos del búnker y empezamos a caminar con rumbo a la ciudad y hasta esos momentos solo encontrábamos bosque y más bosque, hasta que después de un par de horas caminando encontramos un barranco en cual había un gran puente de color rojo que conectaba al barranco con una ciudad demasiado grande de lo normal. Me acuerdo que esa ciudad era muy grande y que era 8 veces más grande que mi ciudad. Fenton nos empezó a decir lo que había en la ciudad. Yo sentía que algo o alguien nos observaba. Entonces del bosque se escuchó un gran rugido. Yo saqué la pistola de policía de mi bolsillo y empecé a apuntar hacia el bosque. De repente una gigantesca criatura con forma de topo saltó sobre mí. Yo le di 2 disparos pero no lo frenó. Yo sabía que no frenaría y que me iba a aplastar. Pero de pronto Fenton saltó y lo interceptó en el aire. Los dos al chocar salieron volando hacia el bosque. Mi papá recargó su escopeta y empezó a apuntar hacia el bosque. Entonces el topo lanzó a Fenton. Fenton había caído en mis pies. El topo empezó a correr hacia Fenton y yo le di 2 disparos a la cara. Y de pronto el topo se quedó paralizado un momento. Yo aproveché y cargué a Fenton para luego correr. Pero él antes que yo corriera dio un estruendoso rugido y apuntó sus enormes garras hacia. Entonces mi papá volvió a paralizar al topo con 3 disparos de escopeta a la cara. Él me gritó: corre y ocúltate. De pronto Fenton se despertó y saltó de mis manos directo a la cara del topo. Después de agarrarse a la cara del topo, él
agarrando su puño y lo empezó a golpearlo repetidamente directo en la cara. Después de golpearlo muchas veces él me dijo, amigo huye, pero de pronto el topo lo despegó de su cara. Y lo arrojó hacia mi papá. Ambos cayeron al suelo. Y el topo estaba a punto de darles el golpe de gracia. Pero, empecé a dispararle todo lo que tenía hasta que todas mis recargas se acabaron. Ya no tenía nada que dispararle. Hasta que mi papá me arrojó su escopeta y me dijo que le disparara todo lo que había. Yo empecé a dispararle como todo un maniático con el deseo de matar hasta que el topo me logró embestir con su hombro izquierdo. Mi camisa y mi cara quedaron cubiertas de sangre que le había hecho derramar al topo. Parecía muy molesto y para colmo, estaba intentando cargar una gigantesca roca. Yo estaba muy asustado y empezaba a pensar, bueno, aquí termino mi vida. Cuando de pronto Fenton se levantó y mientras incrementaba su tamaño gritó, maldito seas criatura del demonio. Entonces arrancó un gran pedazo de fierro del puente, y empezó a correr hacia el topo. El topo por la ira le arrojó la piedra que tenía en sus manos. Fenton con una gran facilidad logró esquivarla y después le clavó el fierro en la garganta y después le empezó a clavar el mismo fierro repetidamente en la cabeza, provocando que éste se dejara de mover. Mi papá se levantó y corrió hacia mí. Yo solo sentía en mi cuerpo un dolor insoportable, frío y felicidad por haber salvado a mi familia. De pronto Fenton se hincó y empezó a ponerme unas vendas que habían en mi mochila. Esas mismas vendas las colocó en mi cabeza y brazos. Mi papá llegó histérico y me decía, hijo, por favor quédate con nosotros. Después de esas palabras yo cerré mis ojos y lo único que veía era oscuridad, sentía frío, y el único sonido que escuchaba era, no te vayas por favor. Ya, despierta. Bueno gente, aquí les di la creepypasta que les había prometido hace algunos meses y me disculpo por haberme tardado tanto. Hijo de puta, ven aquí para matarte. Oye viejo, vine aquí para la entrevista para el canal, pero ¿qué? Oye retarded, no lo mates. ¿Y qué se supone que harás? Esto. Hasta la vista, baby.